A petición de un estudiante de tercero básico en un colegio acá en Villarrica, les voy a subir un video con respecto a lo que son las figuras en 2D y 3D. Empezamos. Entonces, figura 2D y 3D, o dos dimensiones y tres dimensiones. Las figuras 2D o dos dimensiones son figuras como las que se muestran en la imagen. Bueno, ¿qué tienen de especial esta figura? Va a quedar más claro cuando les muestre las figuras en 3D o tres dimensiones. La diferencia entre la figura 2D y 3D es que en apariencia las figuras 2D se ven planas. Se ven simplemente como si estuviesen reflejando un dibujo cualquiera. En cambio, las figuras en 3D o tres dimensiones aparentemente se ven más enteras. ¿Por qué? Porque muestran más lados de las figuras. Por lo tanto, las figuras 2D se ven planas. Por lo tanto, también se les reconoce como figuras planas. Y las figuras 3D o tres dimensiones son las que muestran más de sus lados. Por lo tanto, no se ven como si estuvieran planas, se ven como si estuviesen enteras. Entonces, ¿por qué se llaman 2D y 3D? Tiene que ver principalmente por sus dimensiones. Por lo mismo la letra D, de dimensiones. Veamos las figuras 2D. Las figuras 2D tienen una dimensión que es el ancho y tras la otra dimensión que es el largo. Ancho y largo. Aquí estamos hablando entonces de dos tamaños, porque dimensión significa tamaño. Por lo tanto, tenemos el ancho y el largo. Entonces, estamos hablando aquí de la primera dimensión y la segunda dimensión. Por lo mismo se llaman figuras de 2D. ¿Qué es lo que tienen las figuras de 3D o tres dimensiones? Veamos. Tienen un ancho, tienen un largo, pero además tienen un alto. Aquí estamos hablando entonces de la primera dimensión, que es el ancho, la segunda dimensión, que es el largo, y la tercera dimensión, que es el alto. 1, 2, 3. Estamos hablando entonces de tres dimensiones. Sin embargo, eso no son las únicas figuras. Tenemos, por ejemplo, en el formato 2D, un simple cuadrado. Bien, ¿qué se podría formar en 3D o tercera dimensión? Normalmente, entre otras, podemos formar lo que llamamos un cubo. ¿Cuál es la diferencia entre entonces un cuadrado y un cubo? Es que el cuadrado es una figura plana, o sea, de dos dimensiones, y un cubo es de tres dimensiones. Vamos por otra figura, un rectángulo. ¿Qué podría haber en la versión 3D en el caso de un rectángulo? Podemos tener un paralelepípedo o bien podríamos tener un cilindro. Si nosotros ladeamos cualquiera de estas dos figuras que aparecen aquí, entonces vamos a seguir viendo
un rectángulo. ¿Sí? Vamos por la siguiente. Tenemos un triángulo. ¿Qué versión entonces en 3D podemos formar con un triángulo? Podemos formar, entre otros, una pirámide o un cono. ¿Cuál es la diferencia entre entonces una pirámide y un cono? Es que la pirámide tiene base, generalmente cuadrada o triangular. En cambio, el cono tiene una base redonda. Por último, tenemos un círculo. ¿Qué figura en 3D se podría formar con un círculo? Una esfera. Por ejemplo, una pelota de fútbol es una esfera. O sea, estamos hablando de una figura como una bola, una pelota, etc. Veamos cuál es la diferencia entre una cara y una arista. Cuando nosotros estamos hablando de un lado que tiene una figura en tercera dimensión, estamos hablando entonces de una cara. Dicho de otra forma, ese lado es una cara del cubo que se está mostrando en pantalla. Ese lado es otra cara del mismo cubo. Y ese lado, que es el lado de arriba, es otra cara del mismo cubo. Por lo tanto, ¿a qué llamamos cara? Estamos hablando de los lados que va teniendo una figura en 3D. Veamos qué son las aristas. Las aristas son simplemente las líneas que se ven y que se acaba de marcar también en el cubo de la imagen. La arista, por lo tanto, si ustedes hacen una figura de papel, formando un cubo, se van a dar cuenta que ese papel tuvieron que doblarlo. Ese doble que ahí se señala es una arista. La arista, por lo tanto, es la línea que separa en una figura en 3D entre una cara y otra cara. Por lo tanto, en resumen, las aristas son las líneas que se acaban de marcar aquí en el cubo que aparece en pantalla. Por otro lado, tenemos los vértices. ¿Qué son los vértices? Son las puntas de esa figura geométrica. Por lo tanto, ¿a qué llamamos vértices? Simplemente a las puntas que se van formando. Eso es todo. Ahora, veamos cuántas aristas o cómo lo hacemos para contar cuántas aristas va teniendo una figura. Por lo tanto, en esta imagen se van a marcar las aristas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos entonces, en el caso de un cubo, un total de 12 aristas. Vamos entonces a contar ahora las caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Tenemos entonces una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco caras y seis caras. Entonces, ¿cuántas caras tiene un cubo? En su totalidad, entonces tiene 6
caras. Esta misma forma de proceder se puede aplicar también a otras figuras geométricas. Vamos ahora por el número de vértices, o sea, cuántas puntas se forman en un cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando entonces de un total de 8 vértices en un cubo. Veamos el mismo ejemplo, pero con una pirámide. Tenemos un vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices y 5 vértices. Por lo tanto, en una pirámide de base cuadrada tenemos 5 vértices. Veamos ahora las aristas. Una arista, 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, 6 aristas, 7 aristas y 8 aristas. Por lo tanto, esta figura tiene un total de 8 aristas. Ahora veamos cuántas caras se pueden contar. Una cara, 2 caras, 3 caras, fíjense que esa última cara es cuadrada, 4 caras y 5 caras. Por lo tanto, existen un total de 5 caras. Una cuadrada, una cara que es cuadrada, y las otras 4 que son triangulares. Completemos ahora la tabla que aparece en pantalla. Esa figura que en 3D que aparece, ¿cómo la llamamos? Estamos hablando entonces de una pirámide, pero a diferencia de la anterior, es de base triangular. ¿Cuántas caras tiene? Otra forma de ver la cantidad de caras es imaginando que desarmamos esta pirámide. Esta pirámide, al desarmarla, queda así. Y si ustedes se ponen a observar, aquí también se puede ver las caras con facilidad. Tenemos una cara, 2 caras, 3 caras y 4 caras. Por lo tanto, esta figura ya tiene 4 caras. ¿Qué figura de 2D la componen? Fíjense que en esta ocasión observamos 4 triángulos. Por lo tanto, la componen 4 triángulos. Si volvemos al ejemplo de una pirámide de base cuadrada, entonces imaginamos que desarmamos esta pirámide de base cuadrada y queda más o menos así. Entonces, tenemos una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras y 5 caras. Entonces, aquí tenemos 5 caras. Ahora, ¿qué figura 2D la componen? 4 triángulos y un cuadrado. Por lo tanto, tiene 4 caras triangulares y una cara cuadricular. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de que tiene las partes redondas? Por ejemplo, esta figura que aparece ahí, cuyo nombre es un cono. ¿Cuántas caras entonces tiene un cono? Y veamos si se aplica lo que estábamos diciendo recién. Imaginemos que desarmamos este cono. Quedaría más o menos así.
Y si ustedes se dan cuenta, estamos formando acá dos caras. Pero ¿qué figuras de 2D la componen? Observamos que tenemos entonces un círculo y un semicírculo. Fíjense que este pedacito que está aquí es como si fuera un círculo que estuviese partido. Por lo tanto, cuando hablamos de partes de un círculo, estamos hablando entonces de un semicírculo. ¿Cómo lo aplicaríamos en el caso de un cilindro? Porque esta figura se llama cilindro. Desarmemos este cilindro y veamos cuántas caras tiene. 3 caras. Aquí entonces observamos que son 3 caras, porque son 3 figuras. Y es que cada cara estamos hablando de una figura, aunque sean todas iguales, aunque sean todas distintas. Por lo tanto, ¿qué figura de 2D componen el cilindro? 2 círculos y un rectángulo. Así entonces es como componemos las caras de un cilindro. Muchas gracias por ver el presente video. Si les gustó y les quedó claro, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.